Las enormes puertas del Instituto Galáctico se abrieron con un suave siseo. Daniel Pearl caminó a través de su pesada mochila sobre sus hombros y con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El pasillo se extendía ante él como algo de un sueño. Las paredes brillaban con una suave luz azul y símbolos extraños se movían por ellas como seres vivos. Daniel nunca había visto algo como este lugar. En la Tierra, las mejores universidades eran impresionantes, pero esto era algo completamente diferente. El techo desapareció en la oscuridad sobre él y plataformas flotantes transportaban a los estudiantes entre diferentes niveles. Algunos de esos estudiantes parecían casi humanos, mientras que otros eran tan extraños que Daniel tuvo que apartar la mirada para no mirarlos fijamente. Una figura alta se acercó a él. Tenía 4 brazos, piel azul y ojos que parpadeaban en patrones que Daniel no podía entender. Cuando hablaba, las palabras salían de un pequeño dispositivo en su pecho en lugar de su boca. «Debe ser el humano», dijo la criatura. Su voz sonaba como viento a través de tubos de metal. «Soy el Dr. Bexaari. Bienvenido a mi clase de xenobiología». Daniel asintió y trató de sonreír. «Gracias, señor. Soy Daniel Pearl». Los 4 ojos del Dr. Bexaari estudiaron a Daniel de la cabeza a los pies. «Sí, he leído su expediente. Primer ser humano en ser aceptado en nuestro programa avanzado. Es bastante notable teniendo en cuenta que su especie se unió a la comunidad galáctica hace solo 3 años. La forma en que lo dijo hizo que Daniel se sintiera pequeño, como si fuera una especie de mascota interesante que había aprendido a caminar sobre 2 patas. Daniel había escuchado ese tono antes de los funcionarios que procesaron su solicitud, de la tripulación de la nave de transporte, de casi todos los extraterrestres que había conocido desde que dejó la Tierra. «Sígueme», dijo el Dr. Bexaari. «La clase comienza en 5 minutos». Caminaron por pasillos llenos de estudiantes de docenas de mundos diferentes. Daniel vio seres hechos de cristal que sonaban como campanas cuando se movían. Vio criaturas que parecían medusas gigantes flotando en el aire. Un grupo de estudiantes parecía estar hecho completamente de luz. Sus formas cambiaban y se transformaban mientras hablaban. El aula era una sala circular con asientos dispuestos en niveles ascendentes. El Dr. Bexaari señaló un asiento vacío cerca de la parte de atrás. Mientras Daniel subía los escalones, la conversación se detuvo. Todos los ojos, sensores y órganos ópticos de la habitación se giraron para mirarlo. Se sentó y sacó su cuaderno. Estaba hecho de papel, algo que atrajo aún más escaleras. La mayoría de los demás estudiantes tenían dispositivos que proyectaban información directamente al aire frente a ellos. «Atención estudiantes», gritó el Dr. Bexaari. «Hoy comenzamos nuestro estudio de xenobiología peligrosa. Como saben, este curso requiere no solo conocimientos teóricos, sino también aplicación práctica». Un holograma apareció en el centro de la sala. Mostraba una criatura que parecía una cruza entre un lagarto y un árbol. Su piel, similar a la corteza, estaba cubierta de espinas y sus ojos brillaban rojos. «Es un espinoso del sistema Riel», continuó el profesor. «El semestre pasado, la clase 7 intentó estudiar uno. 3 estudiantes fueron hospitalizados. La criatura tuvo que ser destruida». Daniel tomó notas a toda velocidad. El profesor repasó diapositiva tras diapositiva de criaturas peligrosas. Cada una parecía más letal que la anterior. Había bestias que podían disolver el metal con su aliento. Criaturas que podían teletransportarse a través de paredes sólidas y animales que se alimentaban de energía eléctrica. Su proyecto final, anunció el Dr. Bexaari, les exigirá interactuar con éxito con una de estas criaturas. No desde detrás de un cristal de seguridad, ni con drones remotos, sino en persona. Un estudiante cerca del frente levantó lo que podría haber sido una mano. Era difícil saberlo, ya que el estudiante parecía una pila andante. «De rocas. Profesor, ¿no es esto extremadamente peligroso?» «Claro que es peligroso», respondió el Dr. Bexaari.
Ese es el punto. Cualquier tonto puede estudiar a una criatura desde una distancia segura. Los verdaderos xenobiólogos deben poder trabajar directamente con especímenes peligrosos. Daniel sintió un vuelco en el estómago. Había venido a aprender, pero no esperaba arriesgar su vida durante el primer semestre. Los demás estudiantes empezaron a hablar entre ellos en idiomas que sonaban a música, estática y piedra de moler. Una estudiante sentada cerca de Daniel se giró para decir, «Míralo». Tenía la piel de un morado pálido y grandes ojos negros. «¿Tú eres la humana?» «Sí», preguntó. Tenía un acento marcado, pero su inglés era claro. «Sí», dijo Daniel. «Soy Daniel». «Soy Lyra», dijo. «De las colonias Centauri. He oído mucho sobre los humanos. ¿Es cierto que tu especie todavía libra guerras entre sí?» Daniel sintió que se le subían las mejillas. «A veces, sí». «Fascinante», dijo Lyra. «La mayoría de las especies abandonan la guerra cuando desarrollan los viajes espaciales. Vuestra gente es bastante inusual». Antes de que Daniel pudiera responder, el Dr. Bexaari volvió a llamar la atención. «Debo mencionar que el desafío de este año será particularmente difícil. La universidad ha adquirido un espécimen muy raro, una criatura que ha derrotado todo intento de estudio o contención». El holograma cambió para mostrar una nueva criatura. Este era elegante y negro con ojos plateados que parecían mirar directamente a Daniel a través de la proyección. Se movía como una sombra líquida e incluso en la grabación, Daniel podía ver la inteligencia detrás de su mirada. «Este es un acechador del vacío del sector Andrómeda. El profesor dijo que ha matado a 17 investigadores en 3 mundos diferentes. Los sedantes estándar no tienen ningún efecto sobre este. Las restricciones mecánicas no pueden retenerlo. Las barreras energéticas fallan en cuestión de minutos». Un estudiante hizo un ruido como de vidrio roto. Otros se movieron nerviosos en sus asientos. «Seguramente no esperas que trabajemos con semejante criatura», dijo otro estudiante. Los ojos del Dr. Bexaari brillaron. «Espero que lo intentes. El estudiante que tenga éxito recibirá los más altos honores que esta universidad puede otorgar. Los estudiantes que fracasan». Hizo una pausa. «Bueno, esperemos que simplemente fracasen». Daniel se quedó mirando la imagen del acechador del vacío. Fue hermoso de una manera terrible, como una tormenta o un incendio forestal. Algo en ello le recordó a los grandes felinos que había visto en documentales sobre África. Había una gracia en sus movimientos, un propósito que hablaba de inteligencia más que de simple instinto animal. La clase terminó con el Dr. Bexaari asignando una lectura que a Daniel le habría llevado semanas terminar en la Tierra. Mientras los estudiantes salían, Daniel los escuchó hablar en sus distintos idiomas. Captó suficientes palabras para comprender que estaban hablando de él, preguntándose si el humano primitivo sobreviviría a su primer desafío real. Daniel empacó su cuaderno y se dirigió a la puerta. Tuvo 6 semanas para prepararse para un encuentro con una de las criaturas más peligrosas de la galaxia. 6 semanas para demostrar que los humanos pertenecían a las estrellas, o 6 semanas para convertirse en otra historia de advertencia sobre especies primitivas que llegan demasiado lejos y demasiado rápido. De cualquier manera, Daniel Pearl estaba a punto de descubrir de qué estaba hecho realmente. Habían pasado 3 semanas desde que el Dr. Bexaari anunció el proyecto final. Daniel pasó la mayor parte de su tiempo en la biblioteca de la universidad leyendo todo lo que pudo encontrar sobre criaturas peligrosas. Cuanto más aprendía, más se preocupaba. La biblioteca no se parecía a nada de lo que había en la Tierra. Los libros flotaban en el aire y sus páginas pasaban solas a medida que los lectores se acercaban. Los cristales de información brillaban con conocimiento almacenado de 1000 mundos. Daniel tuvo que usar un dispositivo de traducción solo para leer la mayor parte del material. E incluso entonces, muchos conceptos no tenían equivalente humano. «Morrison», gritó una voz. Daniel levantó la vista y vio al Dr. Bexaari acercándose a su mesa de estudio.
Ya es hora. El corazón de Daniel empezó a acelerarse. ¿Hora de qué, señor? Para ver a tu oponente. El profesor dijo que la clase visitará hoy las instalaciones de contención. Necesitas comprender a qué te enfrentas. Daniel recogió sus notas y siguió al doctor Bexaari fuera de la biblioteca. Se encontraron con los otros estudiantes en una plataforma de transporte. Lyra miró preocupada a Daniel cuando él se unió al grupo. ¿Estás listo para esto? Ella susurró. Daniel se encogió de hombros. No creo que nadie pudiera estar preparado para esto. El transporte se desplazaba a través de tubos situados debajo de la universidad. Daniel observó a través de las paredes transparentes mientras pasaban. Laboratorios, áreas de almacenamiento y secciones marcadas con símbolos de advertencia en docenas de idiomas. Finalmente, se detuvieron en una instalación que parecía más una fortaleza que un edificio de investigación. Los escáneres de seguridad revisaron a cada estudiante antes de que pudieran ingresar. Daniel tuvo que colocar su mano sobre un dispositivo que se sentía cálido y ligeramente vivo. Una voz mecánica anunció en su auricular de traducción que el humano tenía autorización para acceder al nivel 7. El doctor Bexaari los condujo a través de múltiples puertas de seguridad. Cada uno era más grueso que el anterior y Daniel notó que las paredes también se estaban volviendo más fuertes. Cuando llegaron al área de observación, las barreras estaban hechas de algún tipo de metal que parecía doblar la luz alrededor de sus bordes. Máxima seguridad, biocontención, explicó el doctor Bexaari. Esta instalación alberga los especímenes más peligrosos de la galaxia. La criatura a la que te enfrentarás ha estado aquí durante 2 años. Ha herido a 4 manipuladores y ha matado a 2 investigadores que se acercaron demasiado. Entraron en una sala de observación con una gran ventana hecha de un material tan transparente que era casi invisible. Más allá de la ventana había una cámara del tamaño de una cancha de baloncesto. Las paredes eran lisas y sin rasgos distintivos, sin puertas ni aberturas evidentes. Entonces Daniel lo vio. El acechador del vacío caminaba de un lado a otro por la cámara. Era más grande de lo que esperaba, aproximadamente del tamaño de un tigre, pero construido como algo que nunca había conocido el miedo. Su pelaje negro parecía absorber la luz que lo rodeaba, lo que hacía difícil mirarlo directamente. Cuando se movió, Daniel pudo ver músculos moviéndose debajo de su piel como acero líquido. Es hermoso, no es así, dijo el doctor Bexaari. Y completamente mortal. La criatura dejó de caminar y miró directamente a la ventana de observación. Sus ojos plateados parecían centrarse en cada estudiante por turno. Cuando su mirada se encontró con la de Daniel, sintió un escalofrío recorrer su columna. Había allí inteligencia, fría y calculadora. «Sabe que lo estamos mirando», susurró Lyra. «Por supuesto que sí», respondió el profesor. Los acechadores del vacío se encuentran entre los depredadores más inteligentes conocidos por la ciencia. Este ha sido estudiado por expertos de 12 especies diferentes. Ninguno ha podido establecer contacto significativo. Un estudiante que parecía una colección andante de formas geométricas levantó uno de sus apéndices. «Profesor, ¿qué exactamente se supone que debemos hacer con esto?» «Simple». El doctor Bexaari dijo, «Debes entrar en su cámara y mantener un contacto pacífico durante al menos 10 minutos. Sin armas, sin ataduras, sin sedantes, solo tú y la criatura». Varios estudiantes hicieron sonidos de angustia. Uno de los seres de cristal comenzó a sonar como un despertador. «Eso es suicidio», dijo otro estudiante. «Tal vez», asintió el profesor. «Pero también es la prueba definitiva de las habilidades de un xenobiólogo. Para trabajar con especies peligrosas, hay que poder comprenderlas, comunicarse con ellas y ganarse su respeto». Daniel estudió a la criatura mientras reanudaba su paso. Notó que seguía el mismo camino cada vez, haciendo pequeños ajustes para evitar ciertos puntos en el suelo. Sus orejas se movían constantemente, rastreando sonidos que las gruesas paredes de la sala de observación bloqueaban del oído humano.
¿Cuántos estudiantes han intentado esto antes? Daniel preguntó. 17 a lo largo de 3 semestres diferentes, respondió el doctor Bex-Tahari. 2 personas resultaron gravemente heridas. ¿El resto? Bueno, aprendieron el valor de la humildad. ¿Y cuánto tiempo duraron en la recámara? El récord es de 4 minutos y 37 segundos. Un estudiante de Keijin llamado Sar logró esto creando una serie de barreras de energía. Por supuesto, la criatura finalmente logró atravesarlos. Daniel observó al acechador del vacío acomodarse en lo que parecía una posición de descanso. Incluso relajado, irradiaba peligro. Su cabeza se movía constantemente, siguiendo los movimientos más allá de la ventana de visualización con un enfoque depredador. ¿Cuándo empezamos? Daniel preguntó. Los 4 ojos del doctor Bexar parpadearon con sorpresa. Suenas ansioso, humano. ¿Eso es ser valiente o ser tonto? Quizás ambos, dijo Daniel. El profesor emitió un sonido que podría haber sido una risa. Empezamos mañana. Cada estudiante tendrá su turno la próxima semana. He dispuesto que haya equipos médicos de guardia. Mientras se preparaban para partir, Daniel echó una última mirada al acechador del vacío. La criatura se había movido al centro de su cámara y estaba sentada perfectamente quieta como una estatua tallada en una sombra viviente. Solo sus ojos se movieron, siguiendo a los estudiantes mientras salían de la sala de observación. Durante el transporte de regreso a la universidad, los demás estudiantes hablaban con voz preocupada sobre estrategia y supervivencia. Algunos discutieron sobre escudos de energía y equipos defensivos. Otros planeaban solicitar aplazamientos o exenciones médicas. Daniel escuchó pero no se unió a la conversación. En cambio, pensó en lo que había visto. El acechador del vacío era peligroso, pero no era insensato. Tenía patrones, preferencias, reacciones. No era solo una máquina de matar. Era un ser vivo atrapado en una caja, estudiado por criaturas que no entendía. Esa noche, Daniel no pudo dormir. No dejaba de pensar en la inteligencia que había visto en esos ojos plateados. La criatura no solo era peligrosa. Estaba enojado, frustrado, solo. Daniel había visto esa misma mirada antes en los ojos de los animales en los zoológicos de la Tierra. El aspecto de algo que pertenecía a la naturaleza, pero que había sido enjaulado para conveniencia de otros. Por la mañana, Daniel había tomado su decisión. No intentaría sobrevivir 10 minutos con el acechador del vacío. Intentaría comprenderlo. La pregunta era si la comprensión sería suficiente para mantenerlo con vida. La primera estudiante en intentar el desafío fue Sixandra, una Keijin de los mundos de cristal. Ella era la estudiante más inteligente de la clase y todos esperaban que, si alguien podía lograrlo, ella fuera la que tuviera éxito. Los Keijins eran conocidos por sus mentes lógicas y su precisión matemática. Daniel observó desde la sala de observación cómo Sixandra entraba en la cámara. Llevaba un dispositivo que proyectaba ecuaciones brillantes en el aire a su alrededor. Los números se movían y cambiaban mientras ella caminaba, siguiendo cada movimiento del acechador del vacío. Un enfoque fascinante. La doctora Bexari dijo que está utilizando matemáticas predictivas para anticipar el comportamiento de la criatura. Sixandra permaneció completamente quieta en el centro de la cámara. Su dispositivo creó un círculo de luz a su alrededor y las ecuaciones se volvieron más complejas. El acechador del vacío la observó con sus ojos plateados, con la cabeza inclinada hacia un lado durante 2 minutos. No pasó nada. La criatura permaneció inmóvil mientras los cálculos de Sixandra continuaban. Daniel empezó a pensar que realmente podría tener éxito. Entonces el acechador del vacío se movió. No corría ni saltaba. En cambio, parecía fluir como el agua, moviéndose de una manera que los ojos de Daniel apenas podían seguir. La criatura atravesó las barreras de energía de Sixandra como si estuvieran hechas de niebla. Sus predicciones matemáticas se dispersaron como vidrios rotos.
Sixandra hizo un sonido como si un cristal se rompiera y corrió hacia la salida de emergencia. La puerta se abrió justo a tiempo para que ella pudiera escapar. Ella temblaba tan fuerte que su cuerpo resonaba como campanillas de viento. Interesante, dijo el doctor Bexaari. La criatura parece tener habilidades que nuestros sensores no pueden detectar. El segundo estudiante fue Glopto, un mórfido que podía cambiar de forma a voluntad. Su plan era parecerse al acechador del vacío, con la esperanza de comunicarse a través de la mímica. Daniel observó cómo Glopto entraba en la cámara y comenzaba a transformarse. Su cuerpo, parecido al de una medusa, se estiró y se oscureció hasta que parecía casi exactamente igual al acechador del vacío. El parecido era perfecto hasta con los ojos plateados y el movimiento fluido. La reacción del verdadero acechador del vacío fue inmediata y violenta. La criatura emitió un sonido que Daniel sintió en sus huesos. No fue exactamente un rugido ni un grito, sino algo que hablaba de rabia y furia territorial. El acechador del vacío se lanzó hacia Gloop con las garras extendidas. Gloop inmediatamente volvió a su forma natural y trató de escapar. La criatura lo siguió por la cámara, moviéndose más rápido que cualquier cosa que Daniel hubiera visto jamás. Solo la activación del campo de contención de emergencia salvó al estudiante mórbido de sufrir lesiones graves. Está claro que el mimetismo no es apreciado, observó el doctor Bexaari. La criatura lo ve como un desafío a su identidad. Un estudiante tras otro lo intentó y fracasó. Cada enfoque era más sofisticado que el anterior, pero ninguno funcionó durante más de unos pocos minutos. El acechador del vacío parecía entender cada truco, cada estrategia, cada solución tecnológica que los estudiantes aportaban. Keitmo, un estudiante hecho de energía viva, intentó comunicarse a través de patrones de luz. El acechador del vacío lo ignoró por completo hasta que se acercó demasiado, luego se movió a través de su forma de energía como si no estuviera allí. Keitmo huyó cuando el paso de la criatura lo dejó parpadeando como una bombilla moribunda. 3 estudiantes de la misma especie trabajaron juntos utilizando armónicos sónicos para intentar calmar a la criatura. El acechador del vacío escuchó su música durante exactamente 30 segundos, luego se movió al rincón más alejado de la cámara y esperó a que se rindieran. Al final de la semana, 12 estudiantes habían intentado el desafío. Lo máximo que alguien había durado había sido 3 minutos y 42 segundos. La mayoría apenas logró pasar el primer minuto antes de correr hacia un lugar seguro. Daniel notó algo que los demás parecieron pasar por alto. El acechador del vacío no era agresivo al azar. Tenía reglas, patrones, preferencias. Atacó cuando los estudiantes intentaron atraparlo o copiarlo. Ignoró a quienes mantuvieron la distancia pero no hicieron nada interesante. Parecía casi aburrido por los enfoques tecnológicos. Tu turno mañana, humano, dijo el doctor Bexaari cuando terminó la clase. ¿Has decidido tu estrategia? Daniel asintió. Creo que sí. ¿Y qué enfoque adoptarás? Preguntó el profesor. Voy a intentar hablar con él, dijo Daniel. Varios estudiantes emitieron sonidos de incredulidad. Lyra miró a Daniel como si hubiera perdido la cabeza. Hablando. Los 4 ojos del doctor Bexaari parpadearon en secuencia. La criatura no habla ningún idioma conocido. Quizás no con palabras, dijo Daniel. Pero hay otras formas de comunicarse. Esa noche, Daniel no estudió soluciones tecnológicas ni fórmulas matemáticas. En cambio, pensó en su infancia en la tierra. Recordó la granja de su abuelo, donde había aprendido a trabajar con animales que podían hacerle daño si así lo decidían. Los caballos, el ganado e incluso los perros de granja requerían comprensión más que control. Su abuelo le había enseñado que cada animal tenía su propia personalidad, sus propios miedos y deseos. La clave no era dominarlos, sino ganarse su respeto. Daniel también pensó en los vídeos que había visto de personas trabajando con grandes felinos en reservas de vida silvestre. Leones, tigres, leopardos,
todos depredadores peligrosos que podrían matar a un humano en segundos. Aún así, algunas personas lograron trabajar con ellos de manera segura. No a través de la fuerza o la tecnología, sino a través de la paciencia y la comprensión. El acechador del vacío no era solo un animal peligroso. Era un ser inteligente que había sido atrapado, estudiado y desafiado por docenas de especies alienígenas. Había aprendido a esperar trucos y trampas de cada visitante a su jaula. Daniel se preguntó qué pasaría si alguien entrara en su cámara sin trucos, sin trampas, sin ningún propósito excepto encontrarse con otro ser inteligente. Pasó la tarde reuniendo suministros, no armas ni dispositivos tecnológicos, sino cosas sencillas que habían funcionado para los humanos a lo largo de su historia. Comida, música y, lo más importante, paciencia. Mañana, Daniel descubriría si las cosas que hacían a los humanos diferentes de otras especies serían suficientes para tener éxito donde la tecnología alienígena avanzada había fracasado. Los demás estudiantes pensaron que se encaminaba hacia una muerte segura. Daniel esperaba que estuvieran equivocados, pero ya no tenía miedo. Gane o pierda, se enfrentará al acechador del vacío como un humano, usando los dones que habían permitido a su especie domesticar lobos, montar caballos y convertir a los enemigos en amigos. Era hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer. Daniel estaba parado afuera de la puerta de la cámara, sosteniendo una pequeña bolsa que contenía todo lo que planeaba llevar adentro. Los demás estudiantes observaban desde la sala de observación. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunos habían hecho apuestas sobre cuánto tiempo duraría. La mayoría le dio menos de un minuto. El Dr. Bexaari revisó su equipo de grabación una última vez. ¿Estás seguro de este humano? No hay vergüenza en retirarse del desafío. Daniel miró a través de la ventana de observación al acechador del vacío. La criatura estaba sentada en el centro de su cámara, perfectamente quieta a excepción de sus orejas, que se movían constantemente para rastrear los sonidos. Sus ojos plateados estaban enfocados en la puerta por donde entraría Daniel. «Estoy listo», dijo Daniel. El oficial de seguridad, un ser cubierto de lo que parecían escamas de metal, le entregó a Daniel una baliza de emergencia. Presione este botón si necesita extracción inmediata. Los campos de contención se activarán en 2 segundos. Daniel se sujetó la baliza al cinturón, pero esperaba no necesitarla. Había visto lo que los campos de emergencia hacían a los estudiantes que los utilizaban. Las barreras energéticas duelen casi tanto como ayudan. La puerta interior se abrió con un suave siseo. Daniel entró y escuchó el sello detrás de él. Estaba solo con una de las criaturas más peligrosas de la galaxia. El acechador del vacío lo observó, pero no se movió. Inclinó ligeramente la cabeza como si intentara comprender por qué este nuevo visitante se comportaba de manera diferente a los demás. Daniel caminó lentamente hacia el centro de la cámara. No miró directamente a la criatura, pues había aprendido de su abuelo que el contacto visual directo era un desafío entre los depredadores. En lugar de eso, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo liso y comenzó a desempacar su bolso. Los extraterrestres que observaban se acercaron cada vez más a la ventana de observación. Daniel podía oír al molesto Dr. Tahari hablando en voz baja a su equipo de grabación, describiendo lo que veía. De su bolso, Daniel sacó varios trozos de carne sintetizada de la cafetería de la universidad. También trajo un pequeño dispositivo que había encontrado en la sección de música de la biblioteca. Se llamaba armónica, un instrumento sencillo que los humanos habían estado tocando durante cientos de años. Las fosas nasales del acechador del vacío se dilataron al percibir el olor de la carne. Daniel colocó la comida en el suelo entre él y la criatura, luego se sentó y esperó. No ocurrió nada durante varios minutos. El acechador del vacío permaneció inmóvil, observando a Daniel con esos inteligentes ojos plateados. Daniel podía sentir la tensión en la sala de observación. Sabía que los demás estudiantes esperaban que él hiciera algo para realizar algún tipo de movimiento. En lugar de eso,
Daniel levantó la armónica a sus labios y comenzó a tocar. La melodía era sencilla, algo que su padre le había enseñado cuando era joven. Era una canción sobre viajar, sobre estar lejos de casa, sobre la añoranza de lugares familiares. Daniel tocó suavemente, sin intentar controlar ni ordenar nada, simplemente compartiendo una parte de la cultura humana con otro ser inteligente. Las orejas del acechador del vacío se levantaron hacia adelante. Su cabeza se movió ligeramente, siguiendo el ascenso y descenso de la música. Daniel continuó tocando, dejando que las notas llenaran la cámara con algo que nunca había estado allí antes. El sonido de alguien que no tenía miedo. Después de 5 minutos de música, el acechador del vacío se puso de pie. El corazón de Daniel comenzó a acelerarse, pero se obligó a seguir jugando. La criatura se movía con esa gracia líquida, dando vueltas alrededor de los bordes de la cámara. No se trataba de acecho ni de caza. Estaba explorando, investigando el nuevo y extraño elemento en su entorno. Daniel terminó la canción y bajó la armónica. El acechador del vacío se había acercado, aunque todavía estaba a varios metros de distancia. Daniel podía ver detalles que la ventana de visualización había ocultado. El pelaje de la criatura no era completamente negro, sino que tenía patrones sutiles que cambiaban con la luz. Sus ojos plateados contenían una inteligencia que era inconfundiblemente real. «Hola», dijo Daniel en voz baja. «Sé que no puedes entender mis palabras, pero tal vez puedas entender mi voz». Las orejas del acechador del vacío giraron hacia él. Daniel tomó esto como estímulo y continuó hablando. «Llevas 2 años atrapado aquí», dijo. «Eso debe ser terrible. Solo llevo unos meses fuera de la Tierra y ya la extraño. No me imagino lo que es estar atrapado en una habitación tanto tiempo». La criatura dio un paso más cerca, luego otro. Daniel podía ver los poderosos músculos moviéndose debajo de su oscuro pelaje, podía oír el suave sonido de su respiración. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero él permaneció completamente quieto. «Te traje algo de comida», dijo Daniel, señalando con la cabeza la carne que había colocado en el suelo. «No sé si tienes hambre, pero pensé que te gustaría poder elegir algo, aunque sea solo que comer». El acechador del vacío se acercó a la comida lentamente. Olfateó la carne con cuidado y luego miró a Daniel como si le pidiera permiso. Daniel asintió y sonrió. La criatura comió un trozo y luego volvió a sentarse sobre sus rodillas. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Daniel pudiera extender la mano y tocarlo, aunque tuvo cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. «Eres hermosa», dijo Daniel honestamente. «Y eres inteligente. Aquí todos hablan de lo peligroso que eres, pero creo que simplemente estás cansado de que te traten como a un monstruo». Los ojos plateados del acechador del vacío se encontraron con Daniel. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. 2 seres inteligentes de mundos diferentes, caminos evolutivos diferentes, encontrando un momento de entendimiento. Daniel volvió a levantar la armónica y tocó otra canción. Este fue más triste, sobre estar solo y lejos de casa. El acechador del vacío escuchó atentamente, y Daniel creyó ver algo parecido al reconocimiento en su expresión. Pasó el tiempo. Daniel tocó música y habló suavemente. El acechador del vacío comió la comida que había traído y poco a poco se fue acercando. No hubo movimientos bruscos, ni amenazas, ni intentos de control, solo 2 seres compartiendo espacio y reconociendo la existencia del otro. Cuando pasaron 20 minutos, Daniel se dio cuenta de que ya había roto todos los récords establecidos por los estudiantes anteriores. Pero lo más importante es que había hecho algo que ninguno de ellos había logrado. Había tratado al acechador del vacío como a un igual en lugar de como a un problema a resolver. El acechador del vacío ahora estaba sentado a menos de un brazo de distancia de Daniel. Su respiración era tranquila y constante, y sus orejas ya no se movían constantemente para rastrear amenazas. Por primera vez desde su captura, la criatura parecía relajada. En la sala de observación,
El doctor Bexaari miraba sus instrumentos con incredulidad. Sus lecturas mostraron que los niveles de estrés del acechador del vacío habían caído al punto más bajo jamás registrado. El ritmo cardíaco de la criatura era normal y su temperatura corporal estable. En todos los aspectos, estaba en paz. Imposible, susurró uno de los estudiantes extraterrestres. ¿Cómo es que el humano sigue vivo? Daniel continuó tocando melodías suaves en su armónica. Entre canciones, habló con el acechador del vacío sobre la tierra, sobre su hogar, sobre los animales que había conocido cuando era niño. La criatura escuchó con evidente inteligencia. Sus ojos plateados siguieron las expresiones de Daniel. Después de 30 minutos, sucedió algo extraordinario. El acechador del vacío se acercó y tocó suavemente la mano de Daniel con su nariz. El contacto fue breve, pero envió ondas de choque a través de los extraterrestres que observaban. Esta criatura, que había herido o matado a todos los investigadores que intentaron estudiarla, le estaba demostrando confianza a un humano. «Necesito entrar ahí», dijo de repente el doctor Bexaari. El oficial de seguridad parecía alarmado. «Profesor, eso sería extremadamente peligroso. La criatura nunca ha tolerado a más de una persona en su cámara. Esa criatura nunca antes ha estado tranquila», respondió el profesor. «Esta es la oportunidad que estábamos esperando». El doctor Bexaari entró en la cámara lentamente, con pasos cuidadosos. Daniel levantó la vista y asintió, luego se giró hacia el acechador del vacío. «Está bien», dijo en voz baja. «Es un amigo». La criatura vio acercarse al profesor, pero no se retiró. Se mantuvo cerca de Daniel como si lo usara como punto de referencia para comprender esta nueva situación. «Increíble», dijo el doctor Bexaari en voz baja. «En 2 años de estudio, nunca habíamos podido acercarnos tanto». «Intentabas controlarlo», dijo Daniel. «Pero no quieres ser controlado. Quieres ser comprendido». El profesor se arrodilló a varios metros de Daniel y la criatura. «¿Cómo sabías que este enfoque funcionaría?». Daniel pensó un momento antes de responder. «En la Tierra, los humanos han estado trabajando con animales peligrosos durante miles de años. Aprendimos que los depredadores más fuertes no suelen ser malos ni malvados. Solo intentan sobrevivir y protegerse. Pero la criatura atacó a nuestros investigadores», dijo el doctor Bexaari. «Porque la atacaron con armas, trampas y máquinas», respondió Daniel. «¿Cómo reaccionarías si desconocidos intentaran meterte en jaulas y pincharte con agujas?». El acechador del vacío giró la cabeza hacia el profesor, observándolo con curiosidad en lugar de hostilidad. El doctor Bexaari permaneció completamente inmóvil, siguiendo el ejemplo de Daniel. «Su especie tiene algo que perdimos hace mucho tiempo», dijo el profesor. «La capacidad de conectar con otras formas de vida a nivel emocional». Daniel tocó otra canción y el acechador del vacío se acostó como un gato gigante descansando al sol. «Quizás sea porque todavía somos bastante nuevos en todo esto», Daniel dijo. «No hemos olvidado lo que es tener miedo, estar solo, necesitar amigos». Durante la siguiente hora, el doctor Bexaari pudo realizar el primer estudio pacífico de un acechador del vacío en la historia galáctica. La criatura le permitió examinar su pelaje, sus garras, incluso sus dientes. Todo porque Daniel había establecido confianza primero. Cuando finalmente salieron de la cámara, el acechador del vacío lo siguió hasta la puerta. Emitió un suave sonido que podría haber sido una despedida, y luego regresó al centro de su habitación. Pero algo había cambiado. La criatura ya no se paseaba como un animal enjaulado. En cambio, se dispuso a descansar, luciendo más tranquilo que en años. La noticia del éxito de Daniel se extendió por la universidad en cuestión de horas. Al día siguiente, representantes de una docena de especies diferentes habían llegado para estudiar lo que los humanos llamaban el enfoque emocional de la xenobiología. El doctor Bexaari pasó semanas escribiendo informes sobre los métodos de Daniel. Describió cómo los humanos usaban la paciencia en lugar de la fuerza,
el respeto en lugar del dominio, la comprensión en lugar del control. Los artículos que publicó cambiaron la forma en que la galaxia pensaba sobre trabajar con especies peligrosas. Daniel se convirtió en el primer humano en graduarse del Instituto Galáctico con los máximos honores. Más importante aún, le ofrecieron un puesto como jefe de un nuevo departamento que estudiaría las conexiones emocionales entre especies. El acechador del vacío se convirtió en el primer sujeto de prueba para estos nuevos métodos. En cuestión de meses, los investigadores aprendieron más sobre su especie, de lo que habían descubierto en décadas de estudio tradicional. La criatura incluso comenzó a mostrar signos de felicidad, jugando con juguetes y respondiendo a la música. Otras universidades de la galaxia comenzaron a solicitar estudiantes y profesores humanos. La Tierra, que antes era vista como un planeta atrasado lleno de gente primitiva, fue repentinamente valorada por sus dones únicos. El éxito de Daniel abrió puertas para la humanidad que habían estado cerradas desde que se unieron a la comunidad galáctica. Los humanos comenzaron a trabajar como consejeros para especies alienígenas traumatizadas, como mediadores en conflictos diplomáticos y como especialistas en cualquier situación que requiriera inteligencia emocional. Las criaturas más peligrosas de la galaxia, especies que se habían resistido a todos los intentos de estudio o comunicación, comenzaron a responder a los enfoques humanos. Los investigadores se dieron cuenta de que la tecnología y la inteligencia no eran suficientes. A veces, los problemas más sofisticados requerían las soluciones más simples. Daniel volvía a menudo a visitar al acechador del vacío. Se sentaban juntos en la cámara. Daniel tocaba su armónica mientras la criatura descansaba a su lado. Los estudiantes alienígenas que antes dudaban de él ahora estudiaban sus métodos intentando aprender los secretos de la empatía humana. «Lo cambiaste todo», le dijo el Dr. Bexaari a Daniel durante una de estas visitas. «Tú. La especie nos ha dado algo que creíamos haber superado evolucionando». Daniel observó al acechador del vacío estirarse y bostezar como un gato doméstico. Tal vez la evolución no se trate solo de volverse más inteligente o más fuerte, dijo. Tal vez también se trate de permanecer conectado con lo que nos hace quienes somos. Los 4 ojos del profesor parpadearon pensativamente. Tal vez por eso los humanos estaban destinados a unirse a nosotros entre las estrellas. No solo para aprender de nosotros, sino para enseñarnos lo que habíamos olvidado. Mientras Daniel tocaba otra canción, sonrió. La humanidad había encontrado su lugar en la galaxia, no por ser la especie más fuerte o inteligente, sino por ser la más humana. Y resultó que eso era exactamente lo que el universo necesitaba.